démosle gracias al Señor, amén. Quiero que hablemos un poquito de algo que es muy importante, salud, que es muy importante, ¿verdad? Más para este inicio de año, ¿verdad? Recordemos que estamos en el año de la recuperación y vamos a estar hablando durante el año un poquito de la recuperación. Es el nombre que se le dio a este año por el cual vamos a caminar. Y vamos a dar ciertas espigas en cuanto a lo que es la recuperación. Amén. Pero una de las cosas, hermano, que es importante, como les digo, más para el año que inicia, ¿verdad? Es saber, ¿verdad?, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de misericordia. Pero también tenemos que saber que hay un gobierno en Dios. Que hay un gobierno en Dios. Amén. Dios es un Dios de amor, de gracia, pero también de fuego consumidor. A veces las personas solamente ven hay dos extremos. Hay personas que solo ven la gracia de Dios y le importa cómo vivan, ¿verdad? Que al final Dios es amor y que importa cómo yo vivo. Y ahí está el otro extremo de personas que solo ven el gobierno de Dios y les da miedo, les da temor venir ante la presencia del Señor. Entonces son dos extremos y recordemos que todos los extremos son malos. Amén. Entonces leamos 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13. Para hablar un poquito, vamos a hablar un poquito de la GG, de la gracia, pero también del gobierno de Dios, o el gobierno de Dios y la gracia de Dios. Amén. ¿Qué dice 2 de Samuel 12:13? ¿Quién me lo puede leer? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Recordemos el contexto, y ahorita lo vamos a ver más a profundo, pero ahí prácticamente David, que tenía, ¿verdad?, el corazón conforme al corazón del Señor, que era lo que el Señor nos hablaba por medio de la profecía, ¿verdad? Que el Señor no miraba lo externo, no miraba lo interno. ¿Y interno qué es? El corazón. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestra alma. Entonces aquí en la misericordia de Dios, a pesar de que David había fallado y había pecado, ¿verdad?, dice que el Señor le dijo: bueno, tu pecado ha sido remitido. Recordemos que los pastores no perdonamos pecados, o los líderes, o las personas no perdonamos pecados, remitimos pecados al cielo. Y el Señor agarra sus pecados y los tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces ahí lo perdonó, él dijo: el Señor te perdonó, no vas a morir, porque el pecado que David había cometido en ese tiempo era digno de muerte, era para morir. Y él mismo lo dijo, cuando el profeta llegó y le contó la historia, ¿verdad? Y le dijo: el tal, ¿verdad?, pague 4 veces, ¿verdad? Entonces era digno de pagar, y fuertemente, hasta de muerte. Entonces la gracia de Dios lo perdonó. Pero vea lo que dice el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ciertamente morirá. El gobierno de Dios. Está la gracia, no morirás. Pero el hijo sí morirá. Se usan las dos palabras, el morir y el no morir. La gracia y el gobierno de Dios ante lo que había hecho. Eso es muy importante, porque dice la Biblia ahora que nosotros, mi pueblo, dice la Biblia, merece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que conocer de eso. Tenemos que saber que no solo la gracia, ni que yo puedo vivir como quiera, pero que tampoco el gobierno de que Dios es un Dios que me va a castigar por cualquier cosa que yo haga. Amén. ¿Que es un Dios celoso? Es un Dios celoso. ¿Que Él no cela? Dios no cela, definitivamente. Amén. Que Dios no solo es nuestro Dios, sino que también es nuestro Padre. Y como Padre, dice que Dios al que ama, disciplina o castiga, reprende, usa la vara de corrección, la vara que a veces tenemos que usar con nuestros hijos. Si usamos la vara de corrección sobre nuestros hijos, no es porque no los amamos, es porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. Por eso dice que Dios azota al que quiere por hijo. Entonces, porque somos hijos, recibimos la disciplina.
Si no fuéramos hijos, ¿qué seríamos? Exactamente. No seríamos hijos legítimos de Dios. Entonces, si estás pasando o has pasado por la disciplina de Dios, dale gloria a Dios y dale gracias a Dios. Y como decía el pastor, preocúpate si no ha llegado la zaranda. Preocúpate si no ha llegado la barra de corrección. Preocúpate si no ha llegado el azote de parte de Dios. Porque no seríamos hijos. Ahí hay que preocuparse. Porque hay dos cosas. O no eres hijo, o te las están acumulando todas, ¿verdad? Entonces, ahí cada quien pese su corazón y cada quien, ¿verdad?, descubríñese a sí mismo. Pero Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de vara y de corrección. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, o eso también segará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. O sea, definitivamente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hagamos, como decían por allá, de este restaurante, nadie se va sin pagar la cuentita. Amén. Toda acción tiene una reacción. Para bendición o para maldición. Como dice Deuteronomio 28. Ahí está. El Señor dijo, ahí está. La bendición o la maldición. Escoge tú. O como decía mi hermano Denis, Caín, el pecado está a la puerta. Tú sabrás. Bueno, yo diría que como una casa a la par. ¿Ah? Como una casa a la par. ¿Qué? El pecado está a la puerta, no es la casa a la par. Exactamente. Amén. Entonces, la gracia y el gobierno de Dios. Recordemos qué era la gracia. ¿Qué era la gracia? Regalo. ¿Ah? Un regalo. Un regalo, un don, un toque de Dios en mi corazón que lo necesito para que por mi rostro salga la gracia de Dios. Todo lo ocupamos para vender en nuestro trabajo, para pedir trabajo, para vender algún producto, para buscar a esa gente que tiene su empresa, para Cristian, para la gracia que Dios le está dando en su trabajo. Todos ocupamos gracias a Dios. Es el toque de Dios. Puede ser con la mano de Dios, puede ser con el pensamiento de Dios, pero puede ser también a través de la palabra. O sea, la palabra tiene que tocar nuestro corazón. La palabra toca nuestro oído, lo abre. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra abre mi oído, pero no queda ahí, solamente en mi cabeza como el panadero. Tiene que bajar a mi corazón. Entonces cuando Dios toca mi corazón por medio de la palabra, sí se refleja el rostro. Entonces cuando la gente dice, ¿pero usted qué tiene? Es diferente. ¿A dónde está yendo? ¿A qué iglesia está yendo? Somos diferentes. Y tenemos que marcar la diferencia. Entonces ahí es donde las personas se convierten a nosotros y no nosotros a ellos. Que se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Pastor, es como los que iban de camino de Maús, que el Señor iba hablando con ellos, pero no solo les habló, sino también que les habló el corazón. Les habló al corazón, les tocó el corazón, porque dice, no ardía nuestro corazón cuando este forastero, lo vean como un forastero, ¿verdad? Sí. Diferentes maneras de ver a Jesús, ¿verdad? Lo vean como un forastero. No ardía nuestro corazón, Dios estaba tocando el corazón. Y se abrieron los ojos, ¿cuándo? Cuando partió el pan, la cena del Señor. Partió el pan y se abrieron los ojos. Amén. Así es, Cristian. Bonito aporte. Esa es la gracia de Dios, que la palabra penetre en nuestro corazón y se dé el cambio, hermano. Es que se tiene que dar el cambio. ¿Para qué? Perdón, pero ¿para qué tanta iglesia y para qué tanto discipulado? Y tenemos ¿cuántos? 6, 7 meses de discipulados. ¿Para seguir siendo los mismos? No, hermanos, perdón, pero no. Tenemos que dar fruto. Como lo hablábamos el último día del año, ¿verdad? Si usted considera que está siendo el mismo de enero para acá, o de marzo para acá, que empezó la pandemia, o de junio, julio, cuando empezamos los discipulados, si está haciendo el mismo, hermano, revísate. O sea, realmente hay que revisarnos. Tenemos que revisarnos.
Tenemos que decir, Señor, descudriña en mí, como ese decía, hey, Señor, acuérdate, abre el libro de la memoria y recuérdate. No podemos, perdón, con todo respeto, seguir siendo lo mismo. Menos para este tiempo. O sea, vea todo lo que está pasando. El mes lleva ¿cuántos? 7, 9 días. Y vea lo que está pasando en Estados Unidos. Está como marcando la tendencia de lo que va a pasar en este año. Caos. Ese caos genera Caos. más caos, más cosas, y más la gente va a decir, necesitamos un líder, necesitamos una persona política que se haga todo eso. ¿Y quién va a ser? El anticristo. Tampoco es de asustarnos, más bien es de alegrarnos, porque el Señor cada vez está más cerca, como dice Jani. Amén. Cada vez está más cerca. Pero eso sí es para ponernos a pensar de que no podemos estar jugando a la iglesita, que qué bonito, y que un día estoy, otro día no estoy, un día me meto, otro día no me meto, un día me santifico, otro día no me santifico. Por eso les digo, vuelvo y repito, hagamos un autoanálisis. Si en todo desde enero hasta este enero ha habido un cambio en nosotros, ¿cuántas palabras hemos recibido? Tiene que haber un cambio, o sea, definitivamente. Si no, estamos en problemas. No conmigo ni con nadie, con el Señor. Con el Señor. Amén. Entonces estamos hablando de la gracia de Dios. Es el toque de Dios. Y la gracia de Dios encierra muchas cosas. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. No es que Dios lo levanta, es que Él se levantará. 7 veces se levantará. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, es don, es un regalo de parte de Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Moisés decía, tardo para la ira, grande en misericordia. Tarda en la ira en llegar, pero el que llega puede llegar. Es más, la copa, la ira de Dios se está derramando ya. La última gota que derramó el vaso ahora está cayendo, está a punto de caer. Y la ira de Dios no ha caído sobre la tierra porque aún está la iglesia. Pero en el momento que seamos quitados, que seamos llevados, ahí sí la ira de Dios se va a derramar sobre el mundo. Ahorita es la iglesia. Y el mundo debería darnos las gracias, porque aún está la iglesia. Estamos hablando de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva. Todos sabemos cuál fue el pecado de Adán y Eva. ¿Quién me puede decir qué fue el pecado de Adán y Eva? Comer el fruto prohibido. ¿Cómo me dicen que la manzana? Comer del fruto. ¿Ah? Comer del fruto. Era una sandía. Sí, más rico. Pero era una manzana. Sí, era No. una manzana, pero verde. Era muy codiciosa. Estaba vacilando, supongo. Era fruto. No, la Biblia habla de un fruto. Tomó el fruto, dice, que era codiciado, y ella lo probó y se lo dio también a... No, se lo dio a ella. Entonces ahí vino el gobierno de Dios. Primero sobre la serpiente. Maldita serás, te arrastrarás, polvo comerás. Por eso es que nosotros no podemos ser cristianos polvo. Recuerden que tenemos que ser cristianos estrella. La arena o el polvo. Estrella, espirituales. Arena, almáticos. Polvo, carnales. ¿Y qué comerá la serpiente? Polvo. Comerás y te arrastrarás. No va a comer estrella, va a comer polvo. Exactamente. Amén. Entonces, la arena, la serpiente pasa por el polvo y deja un rastro. Pasa por la arena y puede dejar un rastro. Sobre la roca no deja rastro, mucho menos sobre las estrellas. Entonces, por eso tenemos que ser espirituales. No hay ningún rastro. Amén. Maldijo a la serpiente, ¿verdad? Maldijo también a la mujer. Le multiplicó los dolores. Eso quiere decir que habían dolores, pero se aumentaron o se multiplicaron, ¿verdad? Sobre la mujer. Y al hombre no fue la peor parte, ¿eh? Nos tocó trabajar. Comerás el pan, ¿verdad? Con el dolor, con el sudor de tu frente. No fue mal. Y puso el Señor querubines, ¿verdad? En el huerto para que no pudieran entrar nuevamente al huerto. Ese fue el gobierno de Dios.
Entonces, la persona que peca, viene el gobierno de Dios, el castigo, la corrección, la vara de Dios. Pero también está la gracia de Dios, porque el gobierno los sacó del huerto y la gracia no los dejó abandonados, los vistió de túnicas de pieles. O sea, el Señor hizo un sacrificio de un animalito inocente por cubrirlos, tipificando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo que haber un derramamiento de sangre, porque en ese tiempo dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. El gobierno, la espada, no puedes entrar nuevamente al huerto, los querubines con espada. La gracia, las túnicas. Entonces, yo anotaba por acá, la culpa fue borrada de su conciencia, pero el sudor de la frente ahí estaba. O sea, el Señor quitó la culpa de nuestra mente, pero el sudor ahí estaba. Hasta que Cristo en el huerto de Getsemaní dice que Él, ¿verdad?, con grandes gotas de sangre que salían de su frente, quitó la maldición del pecado. Entonces el sudor es culpa. ¿Ah? Digamos que el sudor es culpa. Sí, digamos, los Yo dije, sacerdotes. porque yo no sudo. Usted sí que suda. Usted sí suda. Si hace Yo ejercicio, transpiro, suda. pero no sudo. Los sacerdotes, ¿por qué parte del uniforme o de las vestiduras, más bien sacerdotales, usaban calzoncillos, por ejemplo? Habían ciertas cosas que ellos usaban, ¿verdad? Y la misma Biblia lo dice, para que no sudaran. Porque el sudor, para el Señor, es una fuerza humana, un esfuerzo humano. Y al Señor no podemos llegar con fuerza humana o con esfuerzo humano. Entonces no es agradable para el Señor el sudor, por decirlo así, mucho menos en el sacerdote que presentaba delante del Señor, ¿verdad? Entonces Adán salió, ¿verdad?, perdonado y vestido, ¿verdad? Pero eso sí, salió a una tierra que producía espinos y carnes. Entonces la gracia salió perdonado y salió vestido, pero a trabajar, papito, a chambear. El negrito del patey. En secreto pudo gozar de los frutos de la gracia, pero en público, con visibles decretos de gobierno, definitivamente. Amén. Amén. Y eso afectó también a la iglesia, ¿verdad? En las maldiciones que le dieron fue, ¿verdad? Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y la simiente suya, ¿verdad? Y creo que cuando la Biblia habla de mujeres, está hablando de la iglesia. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el talón, o en el calcañar, o en el talón. ¿Ven? Enemistad entre la iglesia y la serpiente. Amén. Entonces, otro donde vemos muy palpablemente la gracia y el gobierno fue en el primer pasaje que leímos de David, ¿verdad? ¿Quién se recuerda qué fue lo que pasó con David? Se acostó con la esposa de alguien. Exactamente, de Urías el Eteo. O sea, la caída de David no fue de la noche a la mañana, Jamás. fue trabajado. La caída de un hombre o una mujer no es de la noche a la mañana. Es correcto. No Nadie- vamos caminando por la calle y Exactamente. ¡pum! ¡Ay, me caí en este Exactamente. hueco! Bueno, no fue a mí, sí me pasó. Sí, digamos, naturalmente hablando, Sí, sí. pero espiritualmente hablando, la caída no es de la noche a la mañana. Sí, No hay tal de que me encontré aquella mujer y fuimos y nos besamos. No, ya eso venía trabajado desde anterior. La caída fue antes. La caída, si alguien cayó, la caída fue antes. Por eso nosotros tenemos que pararnos y cortar todos los días, cortar. Cerrarle puertas al enemigo. Una cosa es el pecado y otra cosa es el fruto. Exactamente. David pecó y ahí quedó. Exactamente. Y el fruto fue después. Exactamente. El fruto fue después. El gobierno fue después. Pero la caída de David fue desde antes. Porque él cuando se revisa, él dice, ay, con razón, mira, es que en pecado me consiguió mi madre. Pero él no pecó cuando era joven o cuando era niño, cuando era joven. Él pecó hasta que llegó a ser rey. Tremendo, ¿eh? O sea, el enemigo no tuvo ningún problema con él. Ay, mate Goliat, tranquilo, que yo se la tengo guardadita. Porque él nunca ministró. Por eso hasta tenemos que pedirle perdón al Señor y ministrar hasta de lo que nos es oculto.
A veces no sabemos qué cosas, qué genes, o qué genética, o qué ataduras ¿Qué hay oculto? puedan por ahí. Que tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Ajá. Que a veces, como dice usted, la caída, ¿verdad? De alguna persona, no una mujer, no es de pronto, sino comienza con pequeñísimas decisiones. Exactamente. Pequeñísimas, como un ejemplo, como una sonrisa ahí, ¿verdad? En un parque, qué sé yo, en la calle, una sonrisa, Un un mensaje. adiós, un mensaje exacto, WhatsApp, cosas, así es como comienza. Y se va generando como una bola de nieve, ¿verdad? Comienza chiquitica, va agarrando, hasta que ya no hay nada que hacer. Sí, por eso dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que Dios lo reprenda. Amén. Entonces, nosotros como papás tenemos que estorbarles el pecado a nuestros hijos. O sea, tenemos que estorbarles el pecado. No podemos ponérsela fácil a nuestros hijos. Amén. Pero nosotros mismos también. Tenemos que estorbarnos a nosotros mismos el pecado. Por ejemplo, ¿cómo estorbo yo el pecado? Veamos, el pecado sexual, por ejemplo, en mi vida. Yo no salgo solo si no es con mi esposa. Y donde yo vaya, ando con mi esposa. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada quien verá cómo, ¿verdad? Estorba el pecado a su propia vida. Y o sea, lo de David fueron diferentes niveles de pecado hasta que llegó, ¿verdad?, a matar a una persona, a cometer homicidio. Pero digamos, recordemos, está la transgresión, el pecado y la iniquidad. La transgresión que cometió David, ¿cuál fue? Que no fue a la guerra. El pecado de él fue que se quedó. Cuando todos los reyes andaban en guerra, él se quedó. Se levantó tarde ese día. No estoy diciendo que levantarse tarde sea pecado, pero dice que él se levantó al atardecer. Se levantó de la cama y fue al terrado donde él sabía que ahí estaba el pecado. Él sabía que las mujeres salían. Sí, también. Él sabía que las mujeres se bañaban. Sí, imagínate qué tronco con mujer pudo haber sido, pero digamos, ¿qué es lo que pasa? Que él sabía. Sí, era un sinnúmero de cosas juntadas, Exactamente. porque también vamos a tirarnos al lado de Betsabé. Betsabé sabía que el rey David Salía al terrado. Y vea usted, esa esposa salió y sacó la tina y se puso a bañarse. Ella desde el terrado la podían ver. Y David sabía que desde el terrado él tenía acceso a ver muchas cosas. Entonces ve que al pecado se le suma pecado. La transgresión fue no ir a la guerra. Tal vez no hubiera sido tanto pecado, pero llegó a ser pecado por todo lo que él hizo. Y llegó al pecado, se le suma pecado. Eso es iniquidad. Porque con todo eso y todo, llegó, la llamó, se acostó con ella, él era el rey, y ella se puso rogada y también y la embarazó. Estamos hablando, está en 2 de Samuel 12, por tiempo, ¿verdad? Porque ya hay que ¿verdad? Analícenlo, revísenlo y búsquenlo, pero ahí todo lo que él hizo, ¿verdad? Llega Natán, lo confronta y él acepta y dice, ciertamente pecado, pequé contra Jehová, ¿verdad? Entonces es donde Natán le dice, bueno, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad?, que sí, pecaste y todo, no vas a morir, la gracia de Dios, pero el fruto de ese pecado que había sido el hijo, morirá. Y él se metió a orar y ayunó y 7 días estuvo hasta que el niño murió y él le clamó al Señor, pero ya Dios dijo, ¿verdad?, tenía que morir. Entonces, más adelante, el Señor dice, este es un hombre conforme a mi corazón, es el ungido del Señor, ¿verdad?, el dulce cantor de Israel, la gracia. Y el niño murió, el fruto, definitivamente, ¿verdad?, iba a morir. Ajá. El gobierno de Dios, la corrección la pone Dios, Ajá. no los hombres. Como eso que hay en iglesias en las que los pastores ponen a la gente en disciplina y cosas esas. Nosotros no aplicamos mucho eso, sí se da, pero ya en casos muy extremos, ¿verdad? Que más que todo es como ¿verdad? Como por poner un poquito de orden, un poquito de gobierno entre las iglesias, un poquito. Exactamente. Porque dice la Biblia, por cuanto no había rey, cada quien hacía lo que quería. Por cuanto no había autoridad, cada quien hacía lo que quería. Por cuanto no había pastor en la iglesia, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y ojo, el fruto
del gobierno sobre la vida de David por ese montón de pecados que cometió, no fue solo que el niño murió. Dice, por cuanto tú lo hiciste en lo secreto, tus hijos lo harán en público. Y fue un relajo, lo que hacían en la azotea, donde David vio a Absalón. Y Absalón se rebeló. Las concubinas de David y Exacto. en la azotea tuvo relación. Exactamente. Lo hizo, dice, por cuanto tú lo hiciste, todos tus hijos lo harán a la luz del día. ¿Verdad? Y después Absalón se rebela contra él y todo lo que pasó. Amén. Amén, hermanos. Entonces, porque una de las cosas que le dijo que la espada no se iba a apartar de la casa de David. Amén. Otro, Moisés. Moisés, ¿verdad? Se perdió la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo, háblale a la roca, la golpeó y la golpeó 2 veces. Entonces el Señor le dijo, por cuanto no obedeciste mi palabra, ¿verdad? No vas a morir igual, ¿verdad? La gracia, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Igual pasó cuando murmuraron, Aarón y María murmuraron contra Moisés. Descendió la gloria de Dios, la nube de Dios. Vino pecado o vino la lepra, el juicio sobre María. La sacaron del campamento porque tenía lepra 7 días, se detuvo el campamento. Pero es tremendo. El juicio vino sobre María, pero sobre Aarón no. Eso va a entender, ¿verdad?, que los ministros o los líderes son tratados de una manera diferente, pero al final de la vida de Aarón se ve donde vino el gobierno de Dios. En el momento de la gracia sobre Aarón, porque no le pasó nada. Pero el gobierno, sí, todos acá, ya vamos a terminar. El gobierno de Dios fue que lo desnudaron, le quitaron las vestiduras ante los ojos de todo el pueblo. Pero pastor, Y perdón, para que no olvide, y la gracia que vistieron al hijo de Aarón. Esa fue otra gracia también. A pesar del pecado de Aarón, ¿verdad?, se mantuvo sobre su descendencia el sacerdocio. Amén. pero lo que estábamos entonces hablando Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y no lo digo yo como pastor, sino que yo siempre lo he sabido, de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de hablar mal de los pastores, sea nuestro pastor o sea otro pastor, ¿verdad? Porque puede estar en una etapa como Aarón, esperando la facturita para el final. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces no lo hagamos. Seamos como David. Que Dios me guarde levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Es el ungido de Jehová. No nos metamos a problemas. Amén. Entonces, sí. Entonces, la gracia por Ana, ¿cuál fue? ¿Por? ¿La gracia por quién? Por María. Digamos, el gobierno fue que se llenó de lepra. El gobierno fue que se llenó de lepra. Sí, sí. El gobierno fue que ella se llenó de lepra y fue sacada del campamento. O sea, la sacaron por un tiempo de la comunión con los hermanos. 7 días. Donde no podía tener comunión con nadie, ¿verdad? Ese fue el gobierno. Y la gracia fue que se volvió a incorporar, no murió. de que en menos de 7 días le fue quitada la lepra, y cuando la lepra se quita así a la noche a la Exactamente. mañana. Esa fue la gracia. Ajá, esa fue la gracia. Sobre Aarón, la gracia fue que no le pasó nada, pero le llegó el gobierno después. Entonces, a algunos le llega la gracia primero y después el gobierno. A algunos el gobierno y después la gracia. Sí, es que eso estaba pensando yo, pastor, que también el gobierno de Dios tal vez no va a actuar justo en el momento en el que usted cometió una diligencia, un pecado o algo así, sino que va a llegar, puede llegar hasta después. Es que ese es el tema. Ay, A qué veces hay gente dentro de la Por iglesia. eso hay personas, tal vez, pastor, que llegan y cometen un adulterio, pero se quedó en silencio, pero después algo le pasa a esa persona, y ese es el gobierno de Dios, que Él sí sabe lo que pasa, aún debajo de que nadie vio nada. Factura pagada de una vez. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta factura pagada, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces vemos personas dentro de la iglesia que dicen, pequé y no pasó nada. No pasó No nada. digamos nada. No Y pasó volvió a nada. pecar y nada pasó. Y volvió a pecar y, ay, qué tuani, nada pasó. ¿Verdad? Nadie sabe hasta dónde tenemos el mecatito, ¿verdad? Como un, ¿cómo se llama ese papalote? ¿Verdad? Nadie sabe qué tan largo tenemos. Uno lo tiene largo, otro lo tiene más cortito, ¿verdad? Cuando venga jalonazo es donde viene la factura, ¿eh? No para todos es igual. No para todos es igual. Es más, hay personas que Dios las corta. Sí, es cierto. Hay personas que Dios las Sí, es corta, cierto. Ajá. que las manda a cortar, Sí. para que no pequen más, para que la gracia, manda al gobierno para que la gracia los alcance.
Por ejemplo, el gobierno de Dios, por ejemplo, Pablo, aquel hombre que se estaba acostando con su madrastra, el tal se ha echado fuera, el gobierno, para ver si la gracia lo alcanza, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Y después se ve que él vuelve otra vez, lo alcanzó la gracia, pero no a todos, no a todos. ¿Qué problema hay que se hace? Entonces Moisés falló, no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando él murió, Dios lo honró, ¿verdad? Lo honró a tal punto, hermanos, que el mismo Señor lo enterró. Y que cuando Satanás quería el cuerpo, mandó al ángel Miguel para ver la gracia de Dios tan grande para Moisés. Y vemos a Moisés en la transfiguración. Entonces el gobierno no entrará a la tierra prometida, pero vemos mucha gracia sobre él. Amén, hermanos. Amén. Ezequías le mandaron el gobierno. A Ezequías le mandaron el gobierno. Dice el Señor que ciertamente ordena tu casa porque ciertamente morirás. Gobierno. Pero él se volvió su rostro a la pared y oró y clamó al Señor, ¿verdad? Señor, te ruego que hagas memoria de mí, ¿verdad? Mira mi corazón, revisa mi corazón. Y cuando habían mandado el juicio, que iba a morir, sobre todo juicio, todos acá, triunfa la gracia de Dios, triunfa la misericordia de Dios. También se puede aplicar para la de Jonás, que fue a la ciudad que Dios mandó a destruir. Ajá. Pero el pueblo entró en ayuno durante mucho tiempo y hallaron la gracia de Dios, a pesar de que ya tenían el gobierno sobre esa ciudad, Dios mandó la gracia. Exactamente. Y entonces con Ezequías dijo, yo he escuchado tu oración, he visto tu corazón, ¿verdad? Te añado 15 años más, la triple misericordia de Dios, la triple gracia de Dios, la misericordia. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos entrando en un año que va a ser muy importante, muy vital, muy clave. Muy clave. Este año es un año clave. Es un año clave. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol el jueves en la reunión de pastores? Que no nos asustáramos si era una de las últimas programas, porque dice que el que lleva la ovejita es Cristo, entonces, y se supone que la ovejita somos nosotros, entonces que Él nos lleva a la casa, vamos a regresar a la casa. Exactamente. Sí, que el Señor nos recupera, nos está recuperando. Que el Señor nos está recuperando para volver a la casa del Padre. Amén, hermanos. Que puede ser que la venida de Él esté a las puertas. Siempre ha estado a las puertas, ¿verdad? Pero cada vez más. Estamos en tiempo de vamos a morir. Sí. Estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia. Pero acuérdense la palabra que el Señor nos dio, ¿verdad? Que el Señor nos dio la palabra profecía a través de Jania, que nos dijo que un tiempo más. Nos dijo un tiempo. Y yo creo en mi corazón que la misericordia de Dios es tan grande que Dios nos da un tiempo más para que muchos lleguen a Él. Muchos familiares nuestros, mucha gente que está apartada van a venir. Muchos lots. Sí. Por nosotros Abraham. Y a veces confundimos malas cosas. A veces hablamos de recuperación, de prosperidad, de abundancia. Solo lo inscribimos a lo material, a lo económico, a la plata. Y no. O sea, no, la abundancia. Dios puede dar abundancia a un montón de cosas. Y no solo plata. Aunque viene en el paquete. Pero no es lo esencial. El año de la recuperación no es solamente la salud y la economía, tiene que ver mucho con recuperar la intimidad. Por eso el domingo hablábamos, recuperar ¿qué? El primer amor. O sea, Dios quiere que recuperemos el primer amor. Dios quiere que recuperemos las fuerzas. Dios quiere que recuperemos el huerto. Dios quiere que recuperemos la vista. Dios quiere que recuperemos muchas cosas y no solo lo material. Eso se va a añadir, lo material se añade. Cuando yo busco el reino de Dios, tiene que añadirse, ¿verdad? Es una ley de Dios. Si buscamos el reino de Dios, Él va a añadir todas las demás cosas. Es una ley de Dios o es el gobierno de Dios que aplica la gracia cuando nosotros nos metemos, ¿verdad? A buscar más de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. La prosperidad económica es una señal que nos va a seguir a nosotros, pero nosotros no la vamos a seguir. No vamos a andar buscando los beneficios económicos. Los beneficios económicos me van a seguir a mí.
esas señales me van a seguir a mí. Yo no voy a andar detrás de la plata. La plata me va a seguir a mí. Amado, yo deseo Amén. que tú seas prosperado en todas tus cosas. Así Como prospera todo. prospera tu alma. Queremos ser prosperados. Que nos cae. La verdadera riqueza es cuando la riqueza viene a mí y no ando yo buscando la riqueza. Pastor, y yo siento, bueno, yo creo que en este año de recuperación, los corazones dóciles que humildemente se acercan al Señor, va a ser más fácil la recuperación. Los que no, pues viene el proceso. Claro. Para que puedan recuperar. Vea hoy, ¿qué nos dijo el Señor? Que no veamos que fue Denis o que fue Mario, que fue Han. No veamos eso. No veamos el vaso de la profecía. Veamos el tesoro de la profecía. O sea, ¿qué nos dijo el Señor hoy? O sea, que hay cosas en nuestro corazón que al Señor no le agradan. Que hay cosas que tenemos que quitar. Que hay corazones duros todavía. Que tenemos que ser sensibles. ¿Y qué lo hace sensible? La palabra. Así es. La palabra. Pero, hermanos, ¿cuánto tiempo pasa y no leemos la palabra? Cierto. Ahora bien, Muy cierto. y no leemos la palabra y no estudiamos, no escudriñamos. O sea, perdón, pero no podemos tener un corazón sensible a la presencia de Dios si no estamos leyendo la palabra. O por lo menos, como dice Apocalipsis, bienaventurados los que leen y los que oyen. O sea, por lo menos escucharla. Sí. O sea, si no tienes tiempo para leerla, por lo menos escúchala. Bienaventurados los que leen y los que oyen Hay audio, estas palabras de la... ¿ah? hay audio bíblico. Sí, usted le da play y ahí... No la quiero leer. entonces Un ejemplo, no la como me leo. decía Cristian, y me decía Mari. O sea, Cristian me decía, pastor, yo todos los días cuando voy para el trabajo, escucho el foro. O escucho una enseñanza del apóstol, o escucho, algo escucho. Lo que me decía Mari, ahora estoy escuchando, como hay internet ahí en la casa, ya no son los datos de ella, ahora estoy en internet en la casa y tiene internet ilimitado. Estoy escuchando dos prédicas por día. O sea, tal vez no tienen el tiempo las amas de casa para sacar 2 horas, 3 horas para leer la Biblia, pero mientras están haciendo el oficio, están escuchando la palabra. Amén, así es. Mientras vamos en el bus, estamos escuchando la palabra. Mientras vamos en el carro, estamos escuchando la palabra. Pastor, en la página de Benecer, de Gente de Verdad, Guatemala, están, digamos, los foros, está todo y están audioprédicas. Claro. Que usted la pone y usted apaga el celular, se le echa la bolsa, Sí. se pone audífonos. En el caso mío, yo voy a andar en bici, me pongo los audífonos, pongo la prédica y usted no sabe cómo me bendice. Y usted no necesita, como en YouTube, tener la pantalla activada. No, nada más usted la deja así Exacto. y usted se va con los... Entonces usted sale de la aplicación y sigue. Exacto. Usted sale y sigue la prédica. Exactamente. Entonces no gasta batería, no gasta, no tiene que andar ahí pendiente que el teléfono... O sea, hay mucha facilidad. Ahorita hay mucha facilidad. Sinceramente. Las Biblias ahora tienen esto del play. Usted pone cualquier capítulo, le da play, bloquea el teléfono, se lo echa a la bolsa, como dice Denis, se lo echa al maletín y vámonos. ¿Y se va? O sea, ahora decir, hermano, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, o sea, ahora no es, aunque hay que leerla, pero hay mucha facilidad ahora para también escucharla. Sí, es cierto. Definitivamente. Estamos en No tenemos excusas. No Son tenemos tiempos excusas. que yo digo que nuestros antepasados desearían tener la facilidad que hay ahora de la lectura de la palabra. Es lo mismo que los demás. Así una voz, pastor, pero la escuché como si estuviera a la par mía, donde llegó y dijo, yo voy a recuperarles el llamado de ser hijos, porque es muy diferente que usted me diga que yo soy su padre, a que yo diga que él es mi hijo, porque es muy diferente que a mí me llamen padre, a que yo llame hijos. Y él va a volver a llamar a muchos hijos otra vez, porque muchos perdieron el llamado de hijos y ahora lo van a recuperar. Y lo sentí así, pastor, que hasta que me puse a temblar y todo. Sí. Amén. No, definitivamente. Definitivamente, hermano. Si alguno no se sentía hijo, siéntase hijo. Siéntase hijo. Somos hijos de Dios. Definitivamente. Alguno dirá, es que no soy hijo. Estoy lejos de la casa. Pero el hijo, aún lejos de la casa, era hijo. Hijo pródigo era hijo. Era Amén. hijo. Sí. Oremos. Vamos.